Dicen que en ciertos rincones del desierto el silencio pesa más que el viento, y si esta historia te toca de algún modo, aunque sea un suspiro, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás escuchando. Puede ser desde un rancho escondido en Sonora, desde una cabaña en los cerros de Salta o desde algún pueblo seco de Nuevo México. Seas de donde seas, bienvenido. Si sientes que este relato merece llegar a más personas, déjanos tu like, suscríbete y abre el corazón. Porque lo que ocurrió ese día en el Rancho Morgan no fue una historia cualquiera. Fue el día en que dos vidas rotas se cruzaron y algo cambió para siempre. El sol apenas comenzaba a calentar las piedras cuando Luke Morgan se sentó en el pórtico de su rancho, con la espalda torcida de tanto cargar años. Tenía 36, pero el rostro hablaba de más. Las cejas espesas, la barba rala, una cicatriz pálida que cruzaba el maxilar y le daba un aire severo. La casa de madera crujía con el viento seco de Sierra Vista, y los caballos allá al fondo ni se movían. Luke sostenía una rebanada de pan duro entre los dedos. Era la cuarta quemada de la semana. Cocinar nunca fue su don, y paciencia mucho menos, pero lo que realmente sentía era otra cosa: falta de presencia humana. Y eso nunca se lo dijo a nadie. La semana anterior escribió una nota tosca y la clavó en el tablón de avisos de la tienda local. Se busca mujer para cocinar en Rancho Morgan. Sin preguntas. Solo eso. Una frase que, por un capricho del viento, voló del tablón y cayó en medio del camino de tierra, donde una mujer andrajosa, cubierta de polvo, la encontró con las manos temblorosas y el cuerpo débil. Se llamaba Elisa Rey. Tenía 24 años, pero parecía haber vivido 3 vidas. Los pies sangraban. Su vientre aún mostraba marcas de un parto reciente. Y en el establo donde se escondió esa noche, 5 recién nacidos lloraban, envueltos en telas finas y esperanza. Elisa llegó al rancho a media mañana, sin hacer ruido. Tocó la puerta con las yemas de los dedos, como quien teme ser escuchada. Luke abrió y miró a aquella figura delgada, sucia, con ojos demasiado grandes para su rostro. Ella no pidió nada. Solo señaló el anuncio arrugado y dijo: «Sé cocinar». Él no preguntó más. Solo hizo un gesto seco con la cabeza para que pasara. Y así empezó todo. Sin charla, sin promesas. Solo 2 extraños que ya no tenían nada que perder. Durante los primeros días, Elisa se movía como una sombra. Se levantaba temprano, encendía la estufa de 1200 leña antes del amanecer y desaparecía antes del anochecer. Preparaba café fuerte, pan con corteza dura y una sopa que, aunque aguada, sabía a cuidado. Luke no la veía mucho, pero notaba las cosas: la cocina limpia, el trapo húmedo en la ventana, el olor a ropa lavada. Y por las noches, cuando pensaba que estaba solo en el rancho, escuchaba desde muy lejos un sonido apagado de un bebé llorando. Nunca dijo nada, pero tampoco dormía tranquilo. Una tarde, mientras recogía heno detrás del granero, Luke vio una escena que no esperaba. Entre sacos de maíz y un viejo carretón roto, había 5 bebés alineados como cachorros, todos envueltos en mantas que parecían harapos. Elisa estaba arrodillada, con los ojos hinchados y un biberón improvisado en las manos. Al notar que Luke la observaba, no intentó explicarse, solo bajó la cabeza y siguió. Él, por su parte, no dijo nada. Solo dejó el balde de leche en el suelo y se fue en silencio. Pero esa noche, sin avisar, dejó junto a la estufa una cesta con mantas nuevas. Elisa no habló mucho ese día ni los siguientes, pero algo cambió en el aire del rancho. La cesta con las mantas fue doblada con cuidado y cada cobija pasó a ser nido para uno de los pequeños. Uno lloraba más que los demás, otro dormía casi todo el día. Luke observaba desde lejos, fingiendo desinterés, pero guardaba cada detalle como si fuera parte de una contabilidad invisible.
A veces, por la noche, escuchaba risitas apagadas desde el establo, y en vez de molestarse, solo tiraba la manta hasta el cuello y cerraba los ojos, tratando de recordar cuando aquel lugar tenía sonidos de vida. En el pueblo comenzaron las preguntas. Gente que vio a Elisa pasar con un pañuelo en la cabeza y una cesta de ropa. Gente que juraba haber escuchado llantos en el establo. Pero Luke, como era, no daba espacio para que nadie se metiera. Quien preguntaba demasiado, recibía una mirada directa y una respuesta corta. No es asunto tuyo. Y así, durante algunas semanas, la extraña rutina se mantuvo. Elisa cuidaba a los bebés como podía, atendía el rancho con esfuerzo y dignidad, y Luke empezaba a notar los pequeños gestos, cómo le ponía más sal a su sopa o cómo hacía el café más fuerte los lunes. Cierta tarde, una tormenta pesada comenzó a formarse en el horizonte. Nubes cargadas, viento que aullaba entre las cercas y el cielo oscureciendo demasiado pronto. Luke estaba en el corral, reforzando la cerca, cuando escuchó el trote de un caballo desde el camino de piedra. Y algo en él, quizás un instinto antiguo, supo de inmediato que eso no era bueno. Elisa, que recogía leña cerca del gallinero, palideció al ver la silueta. El hombre que bajó del caballo era grande, vestido de oscuro y con sombrero ladeado, y la forma en que la miró hizo que todo a su alrededor pareciera congelado. Wade Carver había regresado. Nadie dijo su nombre, pero Elisa retrocedió 2 pasos y apretó la falda con tanta fuerza que los dedos se pusieron blancos. Wade caminó hasta el porche con una sonrisa torcida. «Vengo a buscar lo que es mío», dijo, lo suficientemente alto para que se escuchara. Luke guardó silencio. No era hombre de gritos ni de correr, pero se acercó despacio al pórtico, apoyó una mano en la madera y la otra en la funda de la pistola, sin sacarla. «Aquí nadie es de nadie», respondió. La lluvia comenzó a caer lentamente, primero fina, luego gruesa, hasta empapar el cabello de todos. Elisa temblaba, pero no dijo nada. Solo quedó ahí, con los ojos fijos en el suelo y el corazón disparado. Wade intentó entrar al rancho. Dio 2 pasos y tocó la manija, como quien tiene derecho, pero Luke no se movió. Solo lo miró, y a veces basta una mirada para cambiarlo todo. El forastero sacó el arma lentamente, en un gesto de amenaza. Pero Luke fue más rápido, no por práctica sino por convicción. Un disparo seco cortó el aire, alcanzando el brazo de Wade, quien cayó de rodillas en el suelo embarrado. La lluvia lavaba la sangre mientras él gemía y maldecía. Luke no dijo palabra, solo tomó el caballo del hombre, amarró la silla y señaló el camino. «Lárgate y no vuelvas». Elisa cayó de rodillas justo después, no de susto, sino de alivio. Su cuerpo cedió, como si hubiera contenido ese miedo por demasiado tiempo. Luke la cargó en brazos como quien lleva algo frágil, y por primera vez no hubo dureza en sus gestos, solo silencio. La llevó a la habitación pequeña, le puso una manta encima y cerró la ventana con cuidado. Luego fue al establo, recogió a los 5 bebés uno por uno y los llevó dentro de la casa principal. Esa noche nadie durmió, pero algo cambió para siempre. A la mañana siguiente, el rancho parecía otro. La lluvia había cesado, pero el suelo aún estaba húmedo, y el olor a tierra mojada lo impregnaba todo. Elisa despertó con el rostro pálido, pero los ojos abiertos y atentos. Al lado de la cama, sobre una silla de madera, alguien había dejado un plato con gachas tibias, un trapo limpio y una ramita de ruda. Un detalle pequeño, pero que decía mucho. Luke no estaba cerca, pero su silencio tenía presencia. En la cocina, los 5 bebés dormían juntos en una cesta grande improvisada, envueltos en mantas y una más grande que parecía nueva. Elisa no habló casi nada durante ese día. Solo asintió cuando Luke apareció a última hora de la tarde con un cambio de ropa seca y algunos frascos de hierbas. «Los tomé de doña Elvira, en la tienda», dijo bajo.
Ella sostuvo los frascos con ambas manos, sin levantar la vista. Pero había una gratitud que no se decía con palabras. Y Luke no necesitaba que se las dijera. Bastaba verla sentarse más erguida en la silla, amamantar con tranquilidad y recogerse el cabello con más cuidado. Los días que siguieron fueron de reconstrucción. Elisa empezó a dormir dentro de la casa, en una habitación pequeña al fondo. Los bebés empezaron a tener nombre, espacio e incluso risas. Luke construyó una cuna con madera reciclada y la dejó junto a la ventana, donde daba el sol por la mañana. A veces pasaba demasiado tiempo afuera cortando leña, no por necesidad, sino para entender lo que sentía. Nunca había pensado en tener hijos, mucho menos 5 de una vez. Pero cuando uno de los niños le agarró la barba y sonrió sin dientes, sintió el pecho apretarse de una manera que no supo explicar. Una noche, mientras Elisa cerraba la puerta principal con llave, Luke le preguntó si quería regresar a algún lugar. Ella solo respondió, «No tengo a dónde», y eso fue suficiente. Nadie volvió a hablar de Wade Carver. No hubo denuncia ni persecución. El hombre desapareció de la región como si se hubiera evaporado. Y aunque el pueblo aún murmuraba, las cosas poco a poco cambiaron. Algunos venían a comprar leche, otros huevos, y cuando doña Elvira apareció con una caja de ropa infantil diciendo, «Si sobra, pueden donar a otra familia», fue como si algo se desbloqueara. Poco a poco, Rancho Morgan se transformó. Elisa empezó a plantar hierbas detrás del establo, enseñó a Luke a hacer pan sin quemarlo y comenzó a reír, aunque bajo, como quien teme despertar fantasmas. Los bebés gateaban por el porche, cubiertos de polvo y sol. Y Luke, sin decir nada, empezó a dejar de ser el hombre duro que llegó tantos años antes. Un día, sin acordarlo, colgó un letrero nuevo en la entrada. Lo había tallado con una navaja, sin lujos, solo madera simple. Rancho 6 soles. 5 por los bebés, 1 por ella. Nadie comentó el cambio, pero quien pasaba por ahí y veía el letrero entendía lo que quería decir. Era un lugar de nuevos comienzos, donde cada uno había llegado con una historia difícil, pero estaba aprendiendo a quedarse. Luke, que antes no dejaba entrar a nadie, ahora ponía café fresco en el porche para las visitas. Elisa, que lo había perdido todo, ahora llamaba hogar a ese pedazo de tierra, y los niños, sin saber de pasado ni peligros, crecían rodeados de polvo, ternura y la calma que solo llega cuando alguien finalmente está en paz. Elisa comenzó a cuidar la casa como quien riega una herida, poco a poco, no por obligación ni miedo, con calma. Cada mañana barría el porche, preparaba café y colgaba los trapos de cocina en el tendedero. Había aprendido a lidiar con el tiempo seco, con los vientos del sur y con la manera silenciosa de Luke. Raramente hablaban mucho, pero había entre ellos una especie de pacto no dicho. Cada uno respetaba las cicatrices del otro. Y en ese rancho, lejos de todo, eso era lo que más importaba. Los bebés crecían rápido. Empezaron a gatear por la cocina, a tirar de las toallas y a reír cuando caían. Uno de ellos, el más pequeño, tenía bronquitis y tos seca nocturna. Luke pasaba horas sentado junto a la cuna improvisada, abanando con un trapo y murmurando canciones que apenas recordaba de su infancia. Elisa, al darse cuenta, lloró sola una vez, escondida detrás del establo. Era difícil creer que ese hombre callado, antes tan duro, ahora sabía el orden exacto de quién lloraba primero y quién dormía abrazado al otro. El invierno llegó lentamente ese año. Las madrugadas fueron más cortas y el fuego en la estufa de leña se volvió parte del día a día. Luke reforzó las ventanas con maderas cruzadas y tapó rendijas con trapos viejos. Elisa cocinaba sopas espesas, machacaba raíces y enseñaba los nombres de las hierbas que ayudaban con la fiebre. Ambos funcionaban como engranajes de un mismo molino. Cada uno cuidaba una parte del rancho,
pero sabían que lo que realmente los unía era el cuidado de los pequeños. A veces Luke dejaba cascarillas de maíz en el borde de la ventana solo para verlos reír con los sonidos de los pajaritos. Un día llegó al rancho un hombre a caballo con un saco de correo. Traía pedidos del pueblo, pero también miradas curiosas. Al leer en voz alta el nombre Rancho 6 Soles, se rió y dijo: si supiera que tenían tantos hijos, habría traído dulces. Luke solo respondió con una media sonrisa. Elisa ofreció agua fresca y pan recién horneado. El hombre se fue diciendo que volvería pronto. Y realmente volvió. Con más gente. Así se fue difundiendo la fama del rancho. No por historias tristes, sino por café caliente y silencio respetuoso. Con el tiempo, los vecinos comenzaron a aceptar que Elisa no era una mujer cualquiera, como muchos dijeron al principio. Era una madre dedicada, una cocinera habilidosa y alguien que no pedía nada a cambio, solo paz. Y Luke, sin cambiar su carácter seco, empezó a ser visto como alguien que protege, no que aleja. El viejo dueño de la tienda comentó una vez: ese hombre, después de poner el nombre de los 6 en el portón, se volvió otro. Y quizá era cierto. Pero el cambio llegó despacio, como todo lo que es real. Hubo días difíciles también. Uno de los niños enfermó de verdad una semana, y Elisa entró en desesperación. Luke cabalgó de noche hasta el pueblo para buscar ayuda, regresando con una enfermera que ni conocía. Pasaron 3 días sin dormir, alternando compresas y rezos bajos. Cuando la fiebre cedió, Elisa durmió con el bebé en brazos en el suelo de la sala. Luke, sentado en el escalón del porche, miró al cielo sin decir palabra. No hacía falta. A veces basta con ver a alguien dormir en paz después del susto para saber que todo va por buen camino. Después de ese susto, Elisa empezó a guardar en un pequeño cajón hierbas, trapos limpios y frascos de remedios naturales cerca de la cocina. Decía que era por precaución, pero Luke sabía que ella dormía más tranquila sabiendo que tenía algo cerca. Poco a poco, él fue aprendiendo con ella. La diferencia entre manzanilla y malva, la manera correcta de frotar sal gruesa en el suelo del porche cuando los bebés tenían gripe, cómo usar el vapor de la tetera para aliviar el pecho congestionado. No hablaban mucho de eso, solo compartían los cuidados, como si siempre lo hubieran hecho. Una tarde, mientras Elisa limpiaba el corral, encontró la herradura que se le había caído al caballo de Luke el día en que Wade Carver intentó llevársela. Estaba oxidada, casi irreconocible, pero ella supo lo que era. Se quedó allí sosteniendo eso por un tiempo. Luego la limpió, la ató a un trozo de cuero y la colgó discretamente detrás de la puerta de la cocina. Cuando Luke la vio, no preguntó, solo asintió con la cabeza, porque algunos objetos no sirven para recordar lo que dolió, sino lo que se superó. Ese mismo mes, Elisa llevó a los niños al pueblo por primera vez, todos juntos, de la mano. Algunas personas aún miraban con curiosidad, pero la mayoría ya los reconocía. En la tienda los recibieron con pastel de maíz, en la iglesia con silencio respetuoso. Al salir, una señora mayor tomó la mano de Elisa y dijo: «Le diste un nombre a esta tierra, niña, y quedó bonito». Elisa sonrió, agradeció y volvió al rancho con los ojos llenos de lágrimas, porque ese día, por primera vez, sintió que realmente era parte de ese lugar, no solo como residente, sino como raíz. Con el tiempo, otras mujeres de la región empezaron a buscar a Elisa. Algunas pedían consejos para manejar hijos pequeños. Otras solo buscaban a alguien que las escuchara sin juzgar. Y ella hacía eso con la misma calma con la que preparaba el pan cada mañana. Nunca se puso por encima de nadie. Solo hablaba cuando creía que podía ayudar. Muchas veces escuchaba más de lo que decía, y quizá por eso tantas confiaban en ella, porque había algo en su presencia que transmitía fuerza, no la fuerza de quien nunca cayó,
sino la de quien aprendió a levantarse en silencio. Luke observaba todo desde lejos, a su manera. A veces fingía estar ocupado en el taller o cuidando los animales, pero prestaba atención a cada gesto. Sabía que el rancho había cambiado. Sabía que él mismo había cambiado. Y, más importante, sabía que todo eso solo fue posible porque un día abrió la puerta a alguien que no conocía, no por bondad, sino porque alguna parte de él, la parte que creía muerta, aún quería creer que había algo más allá de la soledad. Los niños crecieron como solo los hijos del desierto saben hacerlo, con piel quemada por el sol, risas llenas de polvo y pies descalzos firmes en la tierra. Aprendieron a respetar el viento, cuidar los animales y compartir lo poco que tenían. A veces peleaban por juguetes de madera, otras veces dormían todos amontonados en el suelo de la sala como cachorros. Elisa les enseñaba que no todo debía decirse, que el respeto venía primero, que el silencio también habla y que hogar es donde uno se siente completo, y poco a poco lo entendieron. Una tarde de septiembre, un fuerte vendaval derribó parte del viejo galpón donde Luke guardaba herramientas. Él se quedó mirando el daño un rato, luego tomó martillo y clavos y comenzó a reconstruir. Los niños se juntaron con pedazos de madera. Elisa trajo agua fresca y un trapo para limpiar el sudor. Fue una escena sencilla, casi común, pero allí había algo más grande. Nadie mandaba, nadie se quejaba. Solo hacían juntos, porque así se había levantado ese lugar, con esfuerzo, cuidado y la voluntad de no dejarlo caer. Una vez, Elisa escribió en su cuaderno: si el mundo allá afuera supiera lo que cabe en un rancho pequeño, tal vez la gente pelearía menos por tanto espacio. Era una frase simple, pero lo decía todo. Hablaba de noches silenciosas, de almuerzos compartidos, de sonrisas que llegaban cuando la lluvia caía después de semanas de sequía. Luke leyó esa frase al final de un día agotador y se quedó en silencio, sentado al borde de la cama, pensando cómo había llegado hasta allí, y cómo nunca imaginó que un anuncio para una cocinera cambiaría su vida entera. Poco a poco, Rancho 6 Soles dejó de ser solo un nombre en la cerca. Se volvió un punto de referencia. La gente decía: está cerca de ese rancho donde vive esa familia fuerte. Y nadie preguntaba de dónde venían, ni por qué tenían tantos hijos. Solo reconocían que allí había algo que no se ve todos los días. Una casa hecha de respeto, una rutina hecha de afecto y un silencio que, lejos de ser vacío, estaba lleno de todo lo que importa. Una mañana, Elisa fue despertada por el sonido de uno de los niños aplaudiendo en el patio. Cuando salió, vio a todos reunidos alrededor de una tortuga que caminaba lentamente por el terreno. Luke, con un balde en la mano, observaba la escena con una leve sonrisa. Llegó caminando sola, dijo uno de los niños, y Elisa respondió: entonces vino a su tiempo. La frase quedó. Durante semanas, cada vez que algo tardaba en suceder, uno de los hijos repetía: va al tiempo de la tortuga. Y así era. La vida allí no corría, maduraba. Más tarde, ese mismo día, Luke trajo un brote de árbol que consiguió de un vecino lejano. Era pequeño, torcido, con pocas hojas, pero cavó un agujero al lado de la veranda y lo plantó con cuidado, sin decir por qué. Elisa lo miró, sosteniendo al bebé más pequeño en brazos. Cuando terminó, ella se acercó y preguntó: ¿echará raíz? Luke respondió: si se cuida bien, sí. Los dos sabían que no hablaban solo del árbol. Hablaban de ellos, de todo lo que habían, construido sin prisa pero con firmeza. Una noche cálida, sentados en la veranda, los dos permanecieron en silencio un buen rato. Los niños dormían, el viento soplaba suave y los grillos hacían el ruido de siempre. Luke giró el rostro lentamente y dijo: ¿crees que merecías más? Elisa pensó un rato. Luego respondió:
Solo quería un lugar donde nadie me quitara el derecho de ser madre. Luke no respondió. Solo apoyó el brazo en el suyo y se quedó ahí. Eso bastaba, porque allí nadie más le quitaría nada. Al mes siguiente, un viejo que vendía libros se detuvo en la puerta. Elisa compró dos, uno de recetas y otro de cuentos infantiles. Empezó a leer en voz alta a sus hijos antes de dormir. Luke a veces fingía estar ocupado, pero escuchaba desde la cocina. Una vez, uno de los niños preguntó por qué el personaje del libro no tenía padre. Elisa respondió con naturalidad: «Sí tiene, solo que no fue él quien lo trajo al mundo». Y miró de reojo a Luke, quien miraba al suelo con media sonrisa. No necesitaban decir más. En la época de la cosecha de maíz, los vecinos se juntaron para ayudar. Trajeron canastas, herramientas y muchas conversaciones. Fue como una pequeña fiesta de tierra y sudor. Luke, que antes evitaba las aglomeraciones, estaba en medio, riendo bajo las historias contadas. Elisa organizaba la comida, los niños corrían entre los adultos. Uno de los hombres mayores dijo: «Este rancho se volvió refugio de gente buena», y otro respondió: «Aquí nadie pregunta de ¿dónde vienes? Solo te da una silla». Eso quedó en la cabeza de Luke por días. Cuando el árbol junto a la veranda dio las primeras hojas nuevas, Elisa puso un lazo de tela en la rama más baja. Los niños preguntaron por qué. Ella respondió: «Porque todo lo que resiste merece ser celebrado». Luke lo vio desde lejos y entendió. Era un árbol común, pero para ellos era un símbolo de tiempo, cuidado y vida que continúa. El rancho no tenía lujos ni cercas blancas, pero tenía historia en cada rincón, y quien pasaba por ahí se llevaba un poco de eso, aunque no lo notara. El tiempo pasó y poco a poco lo difícil se volvió recuerdo. Elisa dejó de contar los meses desde que huyó. Luke ya no hablaba de lo que había perdido antes de que ella llegara. Los dolores viejos no desaparecieron, pero dejaron de mandar. Quedaron ahí como piedras en el camino ya recorrido. La vida en Rancho 6. Soles no era perfecta, pero era completa. Y eso, para quien ha vivido con miedo, significaba mucho. Los hijos crecieron y tuvieron sus propias historias. Uno de ellos gustaba de dibujar en el suelo con carbón. Otro decía que sería herrero como Luke. Había una niña que pasaba horas observando pájaros, cada uno con su manera, pero todos con la misma base. Sabían que eran amados, y no porque alguien lo dijera todo el tiempo, sino porque lo sentían, en los gestos, en la forma de ser cuidados, en el silencio acogedor del hogar. Un domingo cualquiera, Elisa se sentó con todos alrededor de la mesa y puso un cuaderno en el centro. «Quiero que escriban aquí cuando quieran recordar algo bueno», dijo. Así nació el libro de las cosas buenas, con garabatos torcidos, dibujos simples y frases como «Hoy comí 2 pedazos de pastel» o «Papá me enseñó a cortar madera». Era un cuaderno pequeño, pero pronto se llenó, y nadie que pasaba por ahí podía leerlo sin sonreír. Una noche, Luke salió más tarde de lo habitual a revisar a los animales. Volvió con el sombrero sucio de tierra y los ojos más húmedos de lo normal. Se sentó en la cama y le dijo a Elisa: «Nunca pensé que dormiría en un lugar donde todos respiraran tranquilos». Ella no dijo nada, solo tomó su mano y se quedó ahí, sintiendo también, porque lo que habían construido no eran grandes declaraciones, sino presencias continuas. En el 4º aniversario de la llegada de Elisa al rancho, los niños colgaron cintas en los árboles y pusieron flores en los maceteros. Luke preparó una parrillada simple y quemó la carne, como siempre. Todos rieron. Era un día cualquiera, pero para ellos tenía un significado diferente. Era el inicio del cambio, y aunque nadie lo dijo, sabían que era más que celebración. Era gratitud silenciosa por seguir ahí, juntos. Años después, el letrero en la entrada tuvo que ser reemplazado.
El sol y el tiempo habían desgastado la madera. Fue uno de los niños, ya crecido, quien talló el nuevo con letras firmes y bonitas. Rancho 6 soles. Lugar donde el tiempo tiene otro ritmo. La frase salió espontánea. Y cuando Luke la vio, no pudo contener la sonrisa. Estaba todo ahí, pasado, presente, y la elección de continuar, aunque el camino sea largo. Una joven del pueblo que escribía para el diario local apareció una vez para conocer la historia del lugar. Preguntó si podía contarla. Elisa miró a Luke, luego a los hijos, y respondió: «Puede, pero cuéntalo bien. Dile que el comienzo fue duro, que hubo dolor, miedo y silencio, pero también coraje. Dile que no todo milagro hace ruido». La joven escribió, y cuando el texto salió, mucha gente empezó a visitar, no por curiosidad, sino por inspiración. El rancho no se volvió atracción turística, ni siquiera hacía falta. Siguió siendo lo que siempre fue, un refugio discreto. Pero quien llegaba sentía algo, un calor extraño en el pecho, una calma que no venía de palabras. Quizás era el olor del pan horneándose, o el sonido de pies descalzos corriendo en el porche. Tal vez solo era ver que es posible empezar de nuevo. Y eso bastaba. En la última página del cuaderno de cosas buenas, Elisa escribió: «Si algún día alguien me pregunta cómo se reconstruye una vida, diré: comienza abriendo una puerta, aunque no sepas quién va a entrar». Fue su forma de resumirlo todo, no para que otros lo entendieran, sino para que ella nunca lo olvidara, porque fue así, nada planeado, todo sentido. Luke nunca volvió a poner otro anuncio, nunca más lo necesitó. En realidad, guardó esa primera nota en una cajita de madera, junto a otros objetos que representaban momentos importantes. De vez en cuando, abría la tapa solo para recordar, no lo que faltaba, sino lo que habían logrado. Años después, cuando preguntaban cómo se conocieron, ninguno de los dos sabía bien por dónde empezar. A veces decían: «Fue por un pan quemado», otras por un anuncio perdido en el viento. Pero en el fondo sabían que todo eso pasó porque en el momento justo alguien eligió quedarse, a pesar del miedo, a pesar de no tener garantías. Y así, Rancho Morgan dejó de ser solo tierra y madera. Se volvió Rancho 6 soles, no por vanidad, sino porque era justo, porque esos 6, ella y los 5 pequeños, trajeron luz a un lugar donde antes solo había sombra, y porque hasta hoy quien pasa por ahí jura sentir algo diferente en el aire, como si, en silencio, aquella casa dijera: «Aquí nadie necesita fingir fuerza, aquí solo hay que estar».